resolvieron. Le voy a presentar a ver estos problemas. ¿Ven la pantalla en blanco? Sí. Bien. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, entonces recuerden, los tres temas que entran son el estudio cinemático, el estudio de la dinámica y el estudio o el método de integrales de movimiento. Todos obedecen al mismo contenido teórico. Están expresados por los principios de las leyes de Newton. Recuerden que estamos en el modelo de partículas, no hemos salido de ese modelo. Todos los cuerpos que ustedes analizan, nuestro interés del estudio es el movimiento que tengan de traslación. La traslación no necesariamente es rectilínea, puede ser curvilínea y en general toma el nombre de la curva que describe el móvil. Movimiento de traslación circular, movimiento de traslación rectilínea, movimiento de traslación parabólico, etcétera y demás. Entonces, en la primera parte, ¿qué era importante? La cinemática era el estudio del movimiento sin importar las causas. O sea, uno tiene que responder a esta pregunta. ¿Cómo se mueve el móvil que yo selecciono bajo estudio? Y tiene magnitudes relevantes. Lo importante de la cinemática para describir el movimiento, si al movimiento lo consideramos, como lo hicimos en una primera etapa, como el cambio de posición del móvil en función del tiempo respecto a un sistema de coordenados fijo, un sistema de referencia con las nociones de espacio-tiempo que tiene la teoría de Markov, que es la mecánica clásica. Entonces tenemos que responder a cómo se mueve, cómo cambia su posición, en qué forma lo hace. No nos interesa todavía en esta parte por qué se mueve de la manera que se mueve, por qué altera su movimiento de la manera que lo altera. Entonces, la primera magnitud relevante para el estudio del movimiento cinemático es la posición. Esta posición, si cambia en función del tiempo, estamos en el concepto de movimiento, y si permanece invariable o constante en función del tiempo, bueno, el cuerpo móvil está en reposo. Esto que ven acá se llama ley de movimiento. Y por supuesto está expresado en forma vectorial, porque tiene una magnitud vectorial la posición. Necesitamos la dirección, sentido y módulo de ese vector. Ahora, si ocurre movimiento, nos interesa saber qué pasa en el intervalo de tiempo donde ocurre ese cambio. Y aparece lo que se llama razón de cambio. Nosotros nos guiamos por la famosa razón de cambio. En este caso es incremental, en un intervalo de tiempo finito. O sea, hay una magnitud que cambia con ese tiempo. Nos interesa saber cómo lo hace. Entonces, la primera razón de cambio incremental de la posición del móvil en función del tiempo, nosotros la llamamos velocidad media. El cambio de posición en función del tiempo. Por supuesto, ese cambio de posición lo hemos llamado desplazamiento. Ahora, ¿es una buena descripción del movimiento? No. Recuerden que esto solo involucra estado al inicio y al final del intervalo de tiempo, pero no me dice cómo varió dentro de ese intervalo. Entonces, para empezar a ver cómo varía esa posición en función del tiempo dentro del intervalo, empezamos a hacer los intervalos de tiempo cada vez más chicas y parece una razón de cambio incremental a una razón de cambio infinitesimal, que es el límite cuando esa razón de cambio incremental cuando el tiempo tiende a cero, el delta de tiempo. ¿Ven? Razón de cambio incremental, razón de cambio diferencial. Bueno, si aplicamos eso, esa razón de cambio diferencial, vemos que aparece la otra magnitud relevante, que es la velocidad en función del tiempo, que es el límite cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero de la velocidad media, y directamente es el cambio diferencial del vector posición, o de la posición directamente. Ahora, definida la segunda magnitud relevante del estudio, que es la velocidad, me interesa saber cómo lo hace, cómo cambia esa velocidad. Bueno, aplicamos la razón de cambio incremental y aparece el concepto de aceleración media, que es la razón de cambio incremental de la velocidad.
¿Es una buena descripción, o es un buen descriptor del No, movimiento? No, porque también involucra el proceso, un estado inicial, un estado final, pero no nos dice nada que pasa adentro. Entonces, bueno, vamos a la razón de cambio infinitesimal, que aparece el concepto de la aceleración, que es el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración media, ¿m? Que es el cambio diferencial de la velocidad respecto del tiempo. Y tenemos la tercera magnitud relevante, posición, velocidad, aceleración. Cuando hacemos este estudio, evidentemente, si tiene una dependencia temporal, al ir pasando de magnitud a magnitud, o sea, se modifica la dependencia temporal y baja en uno. Por ejemplo, si la posición es cuadrática en función del tiempo, la velocidad va a ser lineal, la aceleración constante, diferente de cero. Vamos por este lado, disminuye la dependencia temporal. Ahora, hay muchos problemas que son de este tipo, nos dan la posición en función del tiempo, nos piden la velocidad en determinado tiempo, la aceleración en determinado tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar este esquema a la resolución. El otro tipo de, de problema es, bueno, muchas veces nos dan la aceleración y vamos en búsqueda de la posición en función del tiempo, la ley de movimiento. ¿Eh? O sea, que vamos por este camino. Si acá vivimos los intervalos de tiempo cada vez más chicos, consideramos esa dependencia infinitesimal, bueno, acá lo sumamos. Y ese es el concepto que ustedes conocen como integral. ¿Mm? Donde por este camino necesitamos sí o sí dos condiciones iniciales, que es la velocidad en el instante que consideramos inicial y la posición en el instante que consideramos inicial. ¿Para qué? Bueno, para que esta aceleración me determine con el conocimiento de las dos condiciones iniciales, me determine unívocamente la posición y la velocidad en función del tiempo. Por este camino se aumenta la dependencia temporal. Si la aceleración que tenemos nosotros es constante igual a cero, bueno, la velocidad va a ser lineal. constante y la posición lineal. Si la aceleración es constante diferente de cero, la velocidad va a ser lineal, esto es Y la posición va a cuadrático. ser Si la cuadrada. posición depende linealmente del tiempo, bueno, esto va a ser dependiente cuadráticamente del tiempo y esto cúbico. ¿Mm? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber en los problemas. Esta es la cinemática. Fíjense en que en esta magnitud el cambio se va a dar con el conocimiento de esto. Y después va a entrar acá la parte de dinámica, relacionando los cambios de velocidad, las aceleraciones, con las interacciones que sufre el cuerpo bajo estudio durante con el medio ambiente. No. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros. ¿Mm? Evidentemente, si vamos a describirlo con otra variable que no sea la posición, por ejemplo, en la parte angular, con un ángulo, como lo hicieron en un movimiento circular, bueno, otras van a ser las magnitudes relevantes. Va a aparecer una aceleración angular, una velocidad angular y un ángulo girado en función del tiempo, pero la relación es la misma. O sea, lo importante de acá son estas razones de cambio. ¿Mm? Y recuerden, lo que tienen que recordar cuando se paran un problema, bueno, el vector posición siempre responde a las dimensiones del espacio donde ocurre el movimiento. Si ocurre en una línea recta, bueno, yo voy a tener una componente por un versor asociado. Si ocurre en el espacio, bueno, ese movimiento lo voy a poder considerar como la variación de dos componentes proyectados del movimiento. ¿Mm? Si yo tengo un movimiento en un plano, ¿eh? Ese movimiento, bueno, va a tener en un determinado de tiempo un par de números que me definen la posición. El movimiento general va a ser composición de los movimientos proyectados en cada uno de los ejes. Y ahí está el principio de superposición, que yo le decía, de movimiento. ¿Mm? Si se mueve en el espacio, bueno, esto tendrá tres componentes. Lo mismo las otras magnitudes. ¿Mm? La velocidad también responde a las coordenadas, a las dimensiones del espacio donde yo me muevo. Acá va, es decir, va en el plano, bueno, va a tener dos componentes. ¿Mm?
cada componente va a tener una razón de cambio con la componente correspondiente, no se mezclan los movimientos, y lo mismo la aceleración. Responde a las dimensiones del espacio donde ocurre el movimiento. Puede ser función del tiempo, la componente o no. Pero se puede estudiar el movimiento general como suma de los movimientos proyectados de cada una de las componentes sobre los ejes que yo tengo coordinados. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Vamos a un problema. Por ejemplo, ese problema, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí. Lo que me dice ese problema es, cierto avión tiene una velocidad de 289,5 kilómetros por hora y baja en picada con un ángulo de 27 grados por debajo del horizontal cuando deja caer su proyectil al pasar por la vertical a un punto situado a una distancia D del blanco destruido. O sea, viene un avión con un cierto movimiento, deja caer ese proyectil, que se deja caer ese proyectil es respecto a él, no respecto al marco terrestre. Y tiene que destruir un blanco situado a una distancia D del punto donde deja caer el proyectil. Le preguntan cuánto tiempo tarda el proyectil en destruir al blanco, a qué altura se encontraba el avión cuando soltó su proyectil y cuál fue la velocidad media de este proyectil entre el instante de tiempo correspondiente al inicio y al final de la destrucción. Entonces, lo que uno tiene que hacer primero, considerar cuál es el sistema de referencia que yo voy a utilizar para resolver este sistema. Bueno, lo que yo les dije siempre, por lo menos por ahora, párense en el marco terrestre. Mi sistema de referencia es el marco terrestre, incorporo las nociones de tiempo y espacio que me da la teoría marco. O sea, sé que el tiempo es un parámetro que fluye e independiente del estado de movimiento del objeto bajo estudio, o del observador, perdón, y el espacio se puede medir con la métrica de Euclides, donde está metido el teorema de Pitágoras y demás. Una vez fijado el marco de referencia, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos mecánica relativa, que son marcos de referencia para poder estudiarlo bajo la mecánica clásica, necesitan tener ciertas condiciones. El marco terrestre lo cubre en cierta parte. Entonces puedo aplicar para el estudio de los cuerpos macroscópicos, de los movimientos que yo veo comúnmente en la superficie de la Tierra, puedo aplicar la mecánica clásica. Y esto se llama sistemas de referencia inerciales, donde tienen validez esa mecánica. Bueno, una vez teniendo en mente eso, tengo que, para describir el movimiento, matemáticamente lo tengo que hacer en función de ejes coordenados. Utilizo un sistema de coordenadas fijo al marco de referencia. O sea, un sistema de coordenadas me permite describir matemáticamente el movimiento. El sistema de referencia es algo más. Entonces, lo que hago es plantear ese sistema de ejes que me ven ahí. Acá no me dan opción, me lo dan ellos. Y empezar a estudiar el movimiento del proyectil que deja caer el avión. Evidentemente, ese proyectil en mi primer estudio va a ser una partícula que tiene una cierta posición inicial, dado según ese sistema de coordenadas por ese vector, y va a tener una cierta posición final que debe alcanzar al cabo de un cierto tiempo. ¿Ven los dos vectores? Aparte de eso, tiene una velocidad inicial que forma un ángulo, en este caso, de 27 grados respecto del horizontal. Esto lo voy a poner como ángulo θ. Ahora, yo ya tengo información de antemano, información gracias a Galileo. Yo sé que en el intervalo de tiempo donde ocurre este movimiento, sobre el proyectil, despreciando la resistencia que pone en juego el fluido donde ocurre el movimiento, y solamente considerando este tipo de movimiento como movimiento proyectil en la cercanía de la superficie de la Tierra,
La aceleración actuante coincide con la aceleración que llamamos de la gravedad. O sea que tenemos un dato. De dato, fíjense lo que tenemos. El avión tiene cierta velocidad y deja caer el proyectil. O sea que la velocidad inicial la tenemos del proyectil, corresponde a la del avión. Ah, ok. La deja caer respecto de él. Tenemos la posición inicial y no, tendremos que conocer ese valor de h, que es una de las cosas que nos piden. Tenemos la distancia d de dato y tenemos a su vez la aceleración. Entonces, ¿cómo empezamos a estudiar esto? Bueno, vamos por este camino. Conocemos la aceleración y vamos ahí en búsqueda de la velocidad y en búsqueda de la posición. ¿Mm? Bueno, la aceleración. Este movimiento ocurre en un plano. Entonces la aceleración va a tener dos componentes, proyectada en el eje Y y proyectada en el eje X. ¿Mm? Y esta aceleración coincide con la de la gravedad. Sabemos que el valor de G apunta al centro de la Tierra en una primera medida y tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que como vector lo podemos expresar de esta manera. Claramente, esto me dice que la componente en X de la aceleración es 0 y la componente en Y vale menos G, constante. ¿Mm? O sea que este movimiento ocurre con una aceleración constante, que tiene componentes según el eje X. Claramente, si se da en un plano, el movimiento general es suma de los movimientos proyectados. O sea, lo que yo voy a considerar, la proyección en cada uno de los ejes, cómo se mueve la componente tanto de la velocidad como la de la posición. Vamos al eje X. En el eje X, la aceleración en X vale 0 y por supuesto es constante. Constantemente 0. Si la aceleración es 0, aumento la dependencia temporal. La velocidad va a ser constante. 0, constante, lineal. Si fuera diferente de 0, esto sería constante, esto lineal, cuadrática. ¿Estamos? Entonces, si la aceleración es 0, la velocidad en el eje X se mantiene constante y va a ser igual a la velocidad que tenga al inicio del movimiento. Nosotros vamos a empezar a estudiar el movimiento una vez que deja o suelta ese proyectil el avión. La posición en X va a ser lineal. Una condición inicial más esto integrado. Sería B sub X por el tiempo T. Entonces, en X la proyección yo sé cómo se mueve, de forma lineal bajo estas condiciones. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y vale menos G y por supuesto también es constante. Si esto es constante diferente de 0, bueno, la Lineal. velocidad en Y va a tener una dependencia temporal de forma lineal. Constante diferente de 0, lineal, cuadrática. Esto va a tener una componente inicial, una condición inicial en la velocidad, más esto integrado. Directamente yo le voy a poner menos G por T. ¿Mm? La posición en Y va a tener una componente inicial de esa posición en Y y esto integrado, saben integrar, P sub 0i por el tiempo T menos un medio de G por T cuadrado. O sea que si yo analizo el movimiento, este móvil se mueve de esta manera. Según el eje X, una forma lineal, donde esa velocidad en X coincide con la velocidad inicial, en Y se va a mover de esta manera. Una componente de la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo T, menos un medio de G por T cuadrado. Así se mueve este proyectil. Pero bien, esto es, nosotros tenemos que determinar y ubicarlo en el problema particular. O sea, ¿cómo lo ubicamos en el problema particular? Sabiendo las condiciones iniciales que tiene
este, este proyectil. ¿Cuál es la posición inicial del proyectil? Sería la posición que tenga en un tiempo que consideramos, en este caso, 0 segundos, cuando deja caer el proyectil. La posición, si ustedes se fijan, ¿ven? Tiene una altura h que no conocemos, pero la podemos fijar. O sea, esto va a tener una componente en X inicial por el versor Y, más una componente inicial en Y por el versor J, y esto va a ser H por el versor J. ¿Ven? Un valor H que no conocemos por un versor en la dirección del eje Y. Ahí tienen el vector posición inicial. Claramente, lo que me dice esto es que el X, la posición inicial en X es 0, la posición inicial en Y vale h. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, la velocidad al inicio del movimiento, del estudio del movimiento, la velocidad inicial, va a ser la velocidad valuada en t igual 0 segundos. ¿Mm? Por supuesto, como todo vector que va con estas magnitudes, tiene dos componentes, la velocidad inicial en X por el versor Y, más una velocidad inicial en Y por un versor J. ¿Dónde? El v sub y esto va a ser igual a la velocidad inicial cuando lo deja caer al proyectil, que es la del avión. Entonces, claramente, si ustedes se fijan, esa velocidad inicial está proyectada al eje X mediante el coseno, proyectada al eje Y mediante el seno. Pero ojo que la proyección es contraria al eje Y. Entonces, claramente, esta Va a ser velocidad negativa. inicial en el eje X es la velocidad inicial del avión por el coseno de θ, y la velocidad inicial en el eje Y es menos v sub 0 seno de θ. O sea, conozco esto. Bueno, con la forma general y las condiciones iniciales, este proyectil se mueve de esta manera. La aceleración no lo creo. Determiné todo en función de las condiciones iniciales y la aceleración. Pregunta hasta acá. Sé cómo se mueve el móvil. Quiero reconstruir la posición en un instante de tiempo. Bueno, saco de acá, de estas ecuaciones, obtengo lo del X en función del tiempo y construyo este vector. Este es el vector posición. Este es el componente. Entonces vamos a las preguntas. Me dicen, ¿cuánto tiempo tarda el proyectil en destruir el blanco? ¿A qué altura se encontraba el avión cuando soltó su proyectil? O sea, el valor de h. ¿Y cuál fue la velocidad media? Y yo no quito ver más 700. Cuando cae en la caída, transcurre un delta de tiempo. ¿Está bien? Un delta de tiempo, que va a ser el t final menos el t inicial. Nosotros lo tomamos a esto igual a 0, por lo tanto, esto lo puedo expresar como el t final, al delta de tiempo. El tiempo que tarda en la caída. En ese tiempo, el R final, que sería la posición que alcanza al transcurrir el t final, va a tener dos componentes, un X final en Y más un Y final en J. Si ustedes se fijan en el gráfico, la posición final tiene solamente componente en X. 702,22, cae 0. al suelo. Por lo tanto, esto vale T por el versor Y. Claramente me dicen que el X final
es igual a D y el X inicial, el I final, perdón. El I final es igual a 0. ¿Qué me dice esto? Bueno, si yo sé que se mueve de esta forma y sé que al transcurrir un tiempo T alcanza estos valores, con esto y esto construyo. El X final va a ser igual a D y esto va a ser igual a B sub 0 por el coseno de tita por el tiempo final, que no conozco. El I final, ¿cómo va a ser? 0, y esto va a tener que ser igual a H menos B sub 0 seno de tita por el T final menos un medio de G por el T final al cuadrado. O sea, evalúo lo que yo tenía en el T final con los datos que me dan. Ahora, fíjense en los datos del problema. D me lo dan y valía, no sé, 702, parece. 702 con 22 metros. D me lo daba. 702 con 22. ¿Qué más? Tita me lo daban. 27 grados. La velocidad inicial de este proyectil coincidía con la 289. velocidad inicial del avión y era 289,5 kilómetros por hora. ¿Estamos? Evidentemente, si estamos utilizando sistema internacional de unidades, esto lo vamos a tener que convertir. Ya la velocidad inicial es 289,5 kilómetros por hora, pero tenemos que pasar a metros sobre segundo. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. ¿Vamos? Y esto lo convertimos. Ahora, con estos valores, me voy a estas ecuaciones. Esto es dato. Esto es dato. Esto es Dejo dato. el tiempo. La única incógnita de acá es el tiempo. Saco el tiempo de acá. Sería D sobre B sub 0 coseno de tita. Y obtengo lo que me preguntaban. ¿Cuál era el tiempo? Ahora, vamos a la segunda ecuación. Esto es dato. Esto es dato. El tiempo ya lo Esto no tenemos, lo conozco, pero despesamos. lo sé de acá. Esto no lo conozco, pero lo sé de acá. Esto es incógnita. Entonces, Ah, la altura. me voy con esto y con este valor y construyo H. H va a ser igual B0, a B sub 0, seno de tita, T final más un medio de G, T final al cuadrado. Y obtengo el valor. ¿Ven? ¿Qué era lo que me pedía? El conocimiento de cómo se mueve un sistema según un sistema de coordenado fijo, un sistema de referencia, si yo conozco, respondo a todas las preguntas que quiero. Van a ser un sistema de ecuaciones matemáticos que tengo que evaluar y responder. Preguntas sobre esto. Sí, profe, una consulta que me tuve que ir un segundo, recién volví. La distancia, me perdí la parte en la que calculaba la distancia. La D. Sí, de 702 metros. Ah, no, eso es dato. Ah, eso es dato. Ah, perfecto. Sí, mirá. ¿Ves? Ah, ahí está, ahí lo dice. Listo. Eso. Era lo que me faltaba copiar entonces. Gracias. Estos problemas los van a encontrar en las cuestiones problemáticas. O sea que, y en los problemas que yo le subí, no hay nada nuevo. Ahora, fíjense en la otra pregunta. Disculpe, con respecto al ángulo, Sí, ¿no debería ser menos 27? no, porque ya lo proyecté, mirá acá. Ese sería el ángulo, ¿no? Y este es B sub 0. Esto es B sub 0 coseno de tita. Y menos. esto es menos B sub 0 seno de tita. Ya le puse el menos acá, ¿ves? Porque es contraria a la proyección. Ah, listo, gracias. Acá lo tomás positivo, ahí lo proyectás y según el eje X, positivo. Según el eje Y, negativo. La componente. ¿Está? Muchas gracias.
Ahora fíjense en la otra pregunta, el ítem C. ¿Cuál es la velocidad media del proyectil en el instante de tiempo correspondiente al inicio y al final de la destrucción? La velocidad media es una sola. Miren, ahí tienen el eje Y, tienen el eje X. Las condiciones iniciales de esta partícula tienen el R inicial y el R final. Esto se lo daban de dato, valía D. Esto se lo daban de dato, no, era incógnita, lo determinaba. Y en la velocidad era esta, que correspondía al avión, y este el ángulo que le daba. Después ocurrió un movimiento que unía esos dos puntos. Ahora, la velocidad media. La velocidad media, la única forma de definirla es el cambio de posición respecto del tiempo. Está bien, Luis. Si quiero hallarlo entre el instante de la suelta del proyectil y la destrucción del blanco, esto va a ser R final menos el R inicial. Por supuesto, en el delta T que transcurrió. Que para nosotros ese delta T era un T final menos un T inicial, esto lo tomaba 0, esto me quedaba T final, y directamente acá podía poner el tiempo que lograba la destrucción. Vamos al R inicial. ¿Cuánto vale el R inicial? H por J. ¿Cuánto vale el R final? D por el verso I. El tiempo lo obtuvimos en el otro ítem. La velocidad media es esta. Pongo acá el R final. D por el versor I sobre el tiempo final menos H por el verso por D final por el versor J. Y ahí tienen la velocidad media. Ponen el valor de D que lo tienen, el tiempo que lo sacaron, H y el tiempo que lo sacaron. ¿Qué significa la velocidad media? Yo voy acá. ¿Ven? Ese vector es el delta R. La velocidad media sería la velocidad que tiene que mantener constante para lograr el mismo cambio de posición en el mismo tiempo que el movimiento original. ¿Ven? Unen la posición inicial y final con ese delta R, y acá se mueve con la velocidad media, me indicaría la velocidad que tiene que mantener constante para unir esas dos posiciones en el mismo intervalo de tiempo que el movimiento original. ¿Estamos? Preguntas sobre este problema. Acá era un problema que de antemano sabía la aceleración, que actuaba sobre el objeto, buscaba las condiciones iniciales y construía